La venganza Mingle a menudo comienza con algo pequeño. Un insulto, una rivalidad, un rencor. Pero cuando la ira se vuelve deliberada, no deja espacio para los accidentes. Estos 6 casos revelan cómo motivos insignificantes y actos calculados se convirtieron en muertes horribles, cada una nacida de disputas ordinarias que fueron demasiado lejos. Era noviembre de 2016 en la zona rural de Pensilvania. El aire alrededor del pequeño cementerio en la colina se mantenía húmedo después de una semana de lluvia y charcos llenaban los caminos de grava entre las filas de tumbas. El cuidador James Holloway había trabajado allí durante 15 años. La gente del pueblo decía que nadie cortaba el césped más recto que él. Pero ese otoño, las cosas cambiaron. El cementerio contrató a un hombre más joven llamado Darren Lutz como el nuevo jefe de mantenimiento. Darren solo había estado allí 3 años, pero era bueno con los informes y la documentación de seguridad. Cuando James fue amonestado por no registrar los informes, perdió su título. Aquellos que lo conocían dijeron que James lo tomó mal. Siguió haciendo su trabajo, cortando el césped y limpiando, pero dejó de hablar con la mayoría del equipo. Con el tiempo comenzó a aparecer después del anochecer, diciendo que quería terminar las tareas cuando no había nadie más alrededor. No era inusual. El pequeño equipo a menudo dejaba las llaves del portón bajo la alfombra de la oficina para él y nadie cuestionaba sus hábitos. La nueva sección de entierros del cementerio estaba cuesta abajo cerca de la cerca trasera, sostenida por un muro de contención que retenía el suelo blando de la ladera. Después de varios días de lluvia, el agua se había acumulado detrás de esa pared. Darren, ahora el supervisor, quería inspeccionarla en busca de grietas de presión antes del fin de semana. La noche anterior, vieron a James caminando cerca de esa misma área con una caja de herramientas. Le dijo a un vecino que estaba reparando la erosión. En realidad, había aflojado varios tornillos a lo largo de la fila inferior de la pared. La mayoría estaban medio enterrados bajo arcilla, por lo que la manipulación no era visible a menos que se retirara la tierra. Su plan, según informes posteriores, no era causar un colapso, solo hacer que el muro se moviera lo suficiente para asustar a Darren. Esa mañana, Darren estacionó su camioneta cerca de la pendiente para mantener su radio al alcance. La señal a menudo se perdía cerca de la línea de la cerca. Llevaba una sonda para probar la superficie y comenzó a revisar cada sección. 2 mujeres que visitaban las tumbas de sus familiares dijeron que lo vieron agachado cerca del centro del muro, hablando por su radio. Momentos después, un sonido de crujido rompió el silencio. La cara de piedra caliza se inclinó hacia adelante y se dobló. Una pesada ola de arcilla húmeda y roca se derramó, derribando a Darren y cubriéndolo por completo. Un testigo corrió hacia la oficina principal en busca de ayuda mientras el otro intentaba acabar con un florero de una lápida cercana, pero la tierra se compactó demasiado rápido. El personal de mantenimiento llegó al lugar minutos después, pero el área era inestable. La pared se había doblado hacia adentro dejando visible solo una sección de la chaqueta de Darren. Los equipos de rescate trabajaron con cuidado durante los 2 días siguientes, removiendo la tierra a mano para evitar otro colapso. Cuando los investigadores examinaron el marco, encontraron varios tornillos faltantes y marcas frescas de llave en los soportes restantes. James no volvió al trabajo después de ese día. Su casa fue encontrada vacía, su camioneta desaparecida y su cheque de pago sin cobrar. La policía nunca localizó los tornillos faltantes ni su caja de herramientas. Algunos creían que entró en pánico y huyó, otros pensaban que lo había planeado desde el principio. El cementerio reabrió semanas después con un nuevo muro de concreto construido bajo la supervisión del condado. El área donde ocurrió el colapso fue nivelada y convertida en un césped abierto. Ya no se usa para entierros. Los lugareños todavía recuerdan a James Holloway como el hombre callado que mantenía el césped perfecto. Su vieja cortadora de césped manual todavía está en el cobertizo, con las cuchillas oxidadas pero alineadas ordenadamente, tal como solía dejar las cosas. Era noviembre de 2014 en Alberta, Canadá. La temperatura había bajado por debajo de cero y una capa de hielo delgada bordeaba los márgenes de la carretera 22 entre Turner Valley y Black Diamond. El agente Ryan Burke, de 33 años, había conducido esa ruta durante 6 años. Los lugareños conocían su patrulla y a menudo saludaban cuando pasaba. Tenía una reputación constante, tranquilo con los conductores, más propenso a dar advertencias que multas. Su enfoque lo hacía muy querido en los pequeños pueblos a lo largo de las colinas. 2 años antes, Ryan había sido parte de una parada rutinaria que terminó mal. Un sospechoso buscado resistió el arresto y la persecución terminó con un choque y un intercambio fatal de disparos. Ryan no había disparado, pero estuvo allí cuando el hermano del hombre fue detenido. El caso se cerró y el informe lo exoneró. Sin embargo, las personas que seguían las noticias locales recordaban su nombre. Con el tiempo volvió a las patrullas tranquilas, controlando a los que excedían la velocidad, ayudando con averías y vigilando la fauna que cruzaba la carretera al anochecer. El 21 de noviembre, poco después de las 9 de la noche, la radio registró la llamada de Ryan sobre una camioneta con las luces de emergencia encendidas cerca de la curva del viejo puente. Le dijo a la central que lo revisaría antes de regresar a la comisaría. Las imágenes de la cámara del tablero, revisadas más tarde por los investigadores, muestran el momento en que su patrulla se detuvo detrás del camión. Las luces intermitentes de su barra se reflejaban en la ventana trasera de la camioneta. Ryan salió, apuntando su linterna hacia el lado del conductor.
La carretera estaba casi vacía, solo faros distantes a millas de distancia. Segundos después, la cámara del tablero capturó un breve destello y un sonido bajo de estallido, más suave que un disparo normal debido al viento. La imagen se sacudió, luego la cámara se inclinó de lado cuando la unidad golpeó el pavimento. El lente siguió grabando desde el suelo, mostrando la camioneta alejándose rápidamente hacia el norte, con un cono de tráfico atrapado bajo su llanta trasera. Un automovilista que viajaba hacia el sur vio las luces de la policía parpadear y luego desvanecerse. Redució la velocidad y notó la puerta del coche patrulla abierta sin nadie dentro. Cuando llamó a emergencias, el operador confirmó que no se esperaba ninguna unidad en ese lugar. Los oficiales y paramédicos llegaron a la escena en cuestión de minutos, encontrando a Ryan cerca del arcén junto al vehículo, con su radio aún sujeta a su chaqueta. No respondía y fue llevado al hospital más cercano en Black Diamond, donde fue declarado muerto poco después de su llegada. Los investigadores confirmaron que había sido golpeado una vez en la parte superior del pecho a corta distancia. Testigos en 2 estaciones de servicio cercanas describieron más tarde a un hombre que había estado haciendo preguntas esa semana sobre el oficial que mató a su hermano. Un empleado recordó que llenaba bidones de gasolina y conducía una camioneta gris con paneles desiguales. La descripción coincidía con el vehículo visto en la cámara del tablero. El caso permaneció abierto durante varios meses, manejado por equipos regionales y federales. A pesar de las búsquedas en propiedades cercanas y registros de vehículos, el hombre visto en las gasolineras locales nunca fue encontrado. La camioneta abandonada fue rastreada hasta una compra en un desguace bajo un nombre falso. La unidad de patrulla fue retirada del servicio más tarde y esa sección de la carretera 22 se añadió a una lista de paradas de alto riesgo para... Era febrero de 2018 en las afueras de Reno, Nevada. Un pequeño motel al borde de la carretera se encontraba justo al lado de la autopista, un edificio estrecho con pintura descolorida y un letrero de vacante parpadeante que zumbaba durante la noche. No era mucho, pero se mantenía lo suficientemente ocupado con viajeros y conductores de camiones que pasaban por allí. La gerente, Sophie Dalton, de 29 años, manejaba casi todo ella misma. Vivía en una pequeña habitación detrás de la recepción, trabajando largas horas para mantener el lugar en funcionamiento. La mayoría de las noches equilibraba las cuentas, revisaba las cámaras y se aseguraba de que la lavandería terminara antes del amanecer. Durante varios meses, el motel había lidiado con un inquilino problemático llamado Leonard Price. Tenía unos 40 años y había alquilado una de las unidades del final, pagando semanalmente en efectivo. Al principio se mantenía al margen, pero luego los huéspedes se quejaron de música alta y gritos. Sophie le advirtió varias veces antes de desalojarlo por falta de pago y disturbios repetidos. Los empleados dijeron más tarde que no lo tomó bien. Después de ser expulsado, estacionó cerca de la propiedad varias noches, observando la oficina principal desde su camioneta, antes de irse cuando las luces se apagaban. El motel tenía un sistema de caldera antiguo que calentaba el agua para todas las habitaciones. Estaba dentro de un pequeño ala de servicios detrás del área de lavandería junto al armario del conserje. Leonard había ayudado a repararlo meses antes, apretando algunos accesorios cuando el sistema tuvo fugas durante el invierno. Funcionó bien después de eso, aunque ningún técnico con licencia inspeccionó su trabajo. Sophie a veces bromeaba diciendo que el motel se mantenía unido principalmente por suerte. En la noche del 9 de febrero, la temperatura había bajado a mediados de los 30. Sophie se quedó despierta hasta tarde terminando la auditoría nocturna, un chequeo rutinario de los recibos de efectivo y las reservas en línea mientras el conserje trapeaba el pasillo. Alrededor de las 11 de la noche, 2 huéspedes estaban afuera fumando cerca del estacionamiento frente al ala de servicios. Más tarde le dijeron a los investigadores que escucharon un silbido agudo seguido de un fuerte golpe metálico. Segundos después, la puerta de acero de la sala de calderas se abombó hacia afuera y se desprendió de sus bisagras. La explosión envió vapor hirviente y agua caliente inundando el estrecho pasillo. Uno de los fumadores, un hombre de la habitación 7, corrió hacia el edificio cuando escuchó gritos. A través del vapor vio a Sophie tratando de llegar a la puerta principal. La arrastró parcialmente hacia el vestíbulo, pero ella se desplomó antes de que pudieran salir. El conserje escapó por la salida de la lavandería con quemaduras leves. Los testigos llamaron al 911 mientras las alarmas en la oficina y las habitaciones cercanas comenzaban a sonar por el calor repentino. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos, cerrando las líneas de gas restantes y ventilando el ala. El tanque de la caldera se había roto cerca de su base, partiéndose a lo largo de una costura soldada. Los investigadores descubrieron más tarde que la válvula de alivio de seguridad, diseñada para ventilar el exceso de presión, había sido cerrada completamente. Las roscas de la válvula mostraban marcas de herramientas que coincidían con una llave, lo que sugiere manipulación deliberada. Los registros confirmaron que Leonard Price fue la última persona en realizar reparaciones en esa caldera antes de su desalojo. El daño al edificio fue extenso. Los paneles del techo en el pasillo se habían desprendido por el calor y secciones del marco de la pared estaban deformadas por la onda de presión. Sophie fue llevada a un hospital en Reno, pero murió poco después de llegar debido a quemaduras graves y lesiones por inhalación.
El conserje le dijo a la policía que había visto la camioneta de Leonard estacionada cerca del camino de servicio menos de una hora antes de la explosión. Los detectives localizaron a Leonard 3 días después en la propiedad de un pariente cerca de Carson City. Fue arrestado sin incidentes después de que los vecinos informaran sobre una camioneta que coincidía con la foto de vigilancia del motel estacionada en la entrada. Los investigadores recuperaron ropa de trabajo quemada y un conjunto de herramientas consistentes con las utilizadas en la caldera. Durante el interrogatorio, Leonard negó su participación, pero no pudo explicar por qué la válvula de seguridad mostraba marcas recientes de llave que coincidían con su equipo. Más tarde fue acusado de asesinato en segundo grado e incendio provocado que resultó en muerte. El juicio concluyó al año siguiente y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El motel cerró temporalmente después del incidente. Las renovaciones comenzaron ese verano bajo nueva administración, reemplazando todo el sistema de calefacción con unidades modernas. Cuando el edificio reabrió al año siguiente, los números de las habitaciones habían sido cambiados. Las unidades 12 a 15, donde el daño en el pasillo había sido peor, fueron eliminadas del diseño por completo. Los huéspedes que se alojaron después dijeron que nunca notaron nada inusual, excepto que la numeración saltaba del 11 directamente al 16. Era mayo de 2015 en un tranquilo suburbio de Utah donde las casas bordeaban un estrecho callejón sin salida. Los Whittack vivían en un lado, los Clark en el otro. Las entradas de autos se encontraban en el centro, separadas solo por una franja de concreto compartido vertido años antes de que cualquiera de las familias se mudara. Durante meses, pequeñas discusiones sobre estacionamiento y límites se habían convertido en una tensión diaria. John Whittaker, de 41 años, trabajaba en construcción y a menudo estacionaba su camioneta cerca de la línea. Frente a él, Tom y Melissa Clark tenían un SUV grande que apenas cabía en su entrada. Los vecinos dijeron más tarde que el problema comenzó cuando Tom rozó accidentalmente la camioneta de John al salir marcha atrás. El rasguño era pequeño, pero John lo trató como si fuera deliberado. Los dos hombres discutieron en la calle mientras Melissa intentaba calmarlos. Después de ese día, las familias apenas hablaban. John instaló una pequeña cámara frente a su entrada y los Clark pusieron una luz de movimiento. Cada vez que un vehículo se detenía demasiado tiempo cerca de la franja divisoria, la otra familia lo notaba. La noche del 12 de junio, testigos vieron a John afuera cerca del anochecer, paseando por la entrada y murmurando sobre enseñarles una lección a los vecinos. Alrededor de las 9 de la noche, sacó un bidón de 5 galones de aceite de motor y lo vertió en una capa delgada a lo largo de la sección central de concreto donde se encontraban las dos entradas. Más tarde les dijo a los investigadores que solo quería hacer la superficie resbaladiza para que los Clark dejaran de estacionarse cerca de su camioneta. Una lluvia ligera comenzó poco después de las 10 de la noche, cubriendo el vecindario con una fina neblina. La mezcla de aceite y agua creó un brillo resbaladizo que se extendió varios pies cuesta abajo hacia la calle. Alrededor de las 10:40, Melissa regresó de su turno tardío en el supermercado. Las imágenes de seguridad de una casa cercana mostraron los faros de su SUV girando hacia el callejón sin salida y retrocediendo hacia la entrada. Al retroceder por la pendiente, las llantas golpearon la zona aceitada y perdieron tracción. El vehículo rodó hacia atrás más rápido de lo que ella pudo corregir. Al otro lado de la calle, un vecino en su porche vio las luces traseras levantarse cuando la parte trasera golpeó el muro de contención al borde del jardín. Escuchó romperse el vidrio, seguido de un golpe sordo. John salió corriendo de su casa segundos después, gritando su nombre. Intentó abrir la puerta del lado del conductor, pero resbaló en el pavimento mojado. Cuando llegaron la policía y los paramédicos, encontraron la parte trasera del SUV aplastada contra el borde de concreto. Melissa todavía estaba dentro, sin responder. Fue declarada muerta en el lugar por lesiones contundentes. Los investigadores notaron el pesado residuo de aceite que aún flotaba en los charcos a lo largo del camino de entrada. Recogieron muestras y luego las compararon con la misma marca almacenada en el garaje de John. Sus huellas dactilares se encontraron en la garrafa de plástico dejada cerca del contenedor de basura. Durante el interrogatorio, John primero afirmó que derramó el aceite accidentalmente. Luego admitió haberlo vertido intencionalmente, pero insistió en que no esperaba que alguien resultara herido. El fiscal del condado lo acusó de homicidio por negligencia criminal y de poner en peligro de manera imprudente. El caso atrajo atención local debido a su simplicidad, una disputa vecinal ordinaria que escaló sin previo aviso. Fue encontrado competente para ser juzgado después de una breve evaluación y aceptó un acuerdo de culpabilidad en lugar de enfrentar un juicio completo con jurado. John se declaró culpable al año siguiente y recibió una sentencia de 10 años. La casa se puso a la venta poco después de la condena de John. Tom Clark se mudó del vecindario en cuestión de meses, diciendo que no podía soportar ver el lugar donde ocurrió el accidente. Los nuevos propietarios más tarde repavimentaron toda la entrada, cubriendo la franja compartida con concreto fresco. Los residentes de mucho tiempo aún señalan la leve decoloración cerca del borde donde el aceite una vez manchó la superficie, una pequeña marca dejada por un rencor que se volvió fatal.
Era julio de 2015, en las estribaciones cerca de Hinton, Alberta, donde un campamento de aventura de verano entrenaba a adolescentes en habilidades de supervivencia y navegación en la naturaleza. Uno de los senderos del campamento serpenteaba por una ladera boscosa bordeada por densos abetos y arroyos poco profundos. Mark Tiller, de 28 años, había trabajado allí durante 5 años como instructor de supervivencia, conocido por su personalidad tranquila y habilidad en el mantenimiento de áreas silvestres. Esa temporada, su compañera de trabajo Rachel King, de 27 años, dirigió la mayoría de las caminatas matutinas y los informes de seguridad. Los dos habían salido brevemente el año anterior, pero terminaron cuando Rachel comenzó a salir con otro guía. Más tarde, sus compañeros de trabajo dijeron que Mark se volvió distante después de eso. Se ofreció como voluntario para patrullas nocturnas y asumió la mayoría del trabajo en solitario en los senderos, despejando ramas o revisando líneas de sensores que detectaban el movimiento de animales cerca del campamento. Algunos instructores recordaban que bromeaba diciendo que ciertos senderos deberían dejarse para la vida silvestre o que un poco de ruido podría ahuyentar a los grupos de la mañana. Nadie lo tomó en serio. Mark tenía un sentido del humor seco y los largos días de trabajo a menudo terminaban con charlas ociosas sobre osos y coyotes alrededor del fuego. A principios de julio, la asistencia al campamento había alcanzado su punto máximo. El 16 de julio, el personal planeó una corta caminata antes del desayuno para un pequeño grupo de campistas. Rachel iba al frente, seguida por 2 consejeros y 6 adolescentes. El aire estaba fresco, el suelo húmedo por la lluvia de la noche anterior y la visibilidad era limitada bajo la densa cobertura de árboles. El grupo comenzó por el sendero East Ridge alrededor de las 6:45 de la mañana. El plan era rodear hacia la cabaña de almacenamiento donde se guardaba el equipo para cocinar al aire libre. Cuando el grupo se acercó a la cabaña, un leve pitido rompió el silencio de la mañana. Un consejero pensó que era una alarma de movimiento. Se colocaron pequeños dispositivos en los árboles para rastrear el movimiento para estudios de vida silvestre. Antes de que alguien pudiera verificar, un gruñido profundo resonó desde detrás del cobertizo de almacenamiento. Un oso negro, estimado en alrededor de 250 libras, salió de entre los arbustos. Los testigos dijeron más tarde que se movió hacia una cuerda colgando cerca del cobertizo donde trozos de carne cruda estaban atados en una bolsa de malla. El olor había viajado con el viento hacia el sendero. Rachel les dijo a los campistas que se quedaran quietos y comenzó a retroceder lentamente. Detrás de ella el suelo descendía, salpicado de raíces y hojas mojadas. Tropezó y cayó hacia atrás justo cuando el oso se giró hacia el movimiento. A Mark le habían asignado esa sección a principios de la semana y estaba a unos 50 yardas de distancia en un sendero lateral, limpiando escombros cerca de los sensores de movimiento. Se quedó inmóvil, observando cómo el oso avanzaba rápidamente. Los 2 consejeros gritaron y dispararon bengalas de mano desde sus cinturones, enviando chispas brillantes a través del claro. El oso golpeó una vez con su pata y luego se retiró hacia los árboles cuando la segunda bengala se encendió. Los campistas y el personal llevaron a Rachel de regreso hacia el sendero principal y pidieron ayuda por radio. Los equipos de emergencia llegaron en helicóptero dentro de la hora, pero fue declarada muerta en el lugar por lesiones en el cuello y el pecho. Los oficiales de vida silvestre determinaron que el oso había sido atraído deliberadamente al área. La bolsa de carne había sido atada a la altura del hombro a una de las líneas de sensores que formaban parte de la ruta de mantenimiento de Mark. Los investigadores encontraron las huellas de sus botas cerca del cobertizo y un cubo de alimento de plástico medio vacío detrás de una caja de suministros cerrada con llave, con rastros de sangre y residuos de grasa en su interior. Los oficiales de vida silvestre rastrearon y sacrificaron al oso 2 días después del ataque, siguiendo el protocolo estándar para incidentes fatales. Al ser interrogado, Mark admitió haber colocado la carne, pero afirmó que era para una demostración de entrenamiento, no para atraer a un oso activo. La administración del campamento disputó esa explicación, diciendo que no había tal actividad programada para esa mañana. Fue acusado de negligencia criminal causando la muerte y de violar las leyes de protección de la vida silvestre. El sendero de la ladera fue cerrado permanentemente después del incidente. La cabaña de almacenamiento fue desmantelada la temporada siguiente y el área fue cercada para prevenir el acceso. El viejo cartel de advertencia de madera todavía se encuentra en la línea de árboles, con sus letras amarillas descoloridas por el clima, marcando donde una vez comenzaba el sendero. Era julio de 2018 en Clearwater, Florida, cuando la piscina de la ciudad abrió para su semana más concurrida del verano. Las temperaturas se mantuvieron cerca de 90 y el agua estaba llena de gente desde la mañana hasta el anochecer. 2 de los salvavidas temporales, Ryan Geller de 23 años y Derek Mills de 22 años, habían trabajado juntos desde mayo. Ambos eran instructores certificados, nadadores rápidos y conocidos por motivarse mutuamente durante el entrenamiento. La competencia comenzó de manera inofensiva. ¿Quién podía subir la escalera más rápido? ¿Quién despejaba los trampolines primero? Pero pronto se volvió personal. Los supervisores notaron que cronometraban cada ejercicio al segundo. Durante una simulación de rescate a mediados de julio, Ryan superó a Derek por casi 4 segundos. El personal aplaudió y uno de los guardias veteranos bromeó diciendo que Derek debería quedarse con el deber de aplicar protector solar. Testigos dijeron que Derek se lo tomó a risa, pero su estado de ánimo cambió después. Comenzó a llegar temprano y quedarse hasta tarde, limpiando el equipo y revisando el material por su cuenta. Pequeñas discusiones surgieron entre los dos sobre cuál zona de rotación era más difícil.
La evaluación final del personal estaba programada para el 21 de julio. La ciudad planeaba ascender a un salvavidas temporal a tiempo completo para los programas de natación de otoño. Derek sabía que la decisión dependería de su desempeño en la prueba de rescate cronometrada. Esa noche, después de cerrar, se quedó cerca del área de clavados. Más tarde, la vigilancia lo mostró arrodillado junto al carril del salvavidas con una botella de protector solar a base de aceite, frotándose un poco en los brazos y luego esparciendo el resto por la cubierta mojada cerca de la línea de rescate. Lo limpió una vez con una toalla, dejando una capa resbaladiza y casi invisible que se mezclaba con el agua ya presente en las baldosas. A la mañana siguiente, el personal se reunió para los ejercicios antes de que la piscina abriera. El suelo estaba húmedo y resbaladizo como de costumbre por el ciclo de limpieza temprano. Ryan estaba en su puesto cerca del extremo profundo, esperando el silbato que señalaba el inicio de su carrera cronometrada. Derek tomó el siguiente carril, observando. A las 7:40 de la mañana, el supervisor sopló el silbato y llamó a un simulacro de rescate desde la zona de clavados. Ryan corrió hacia adelante como siempre lo hacía, cruzando el mismo tramo de cubierta que usaba en cada práctica. A mitad de camino, su pie derecho se deslizó hacia un lado. Los testigos dijeron que sus brazos se agitaron una vez antes de caer hacia atrás, golpeando el borde de la piscina detrás de él. El sonido resonó a través del agua, seguido por el chapoteo de su cuerpo deslizándose hacia el fondo. 2 guardias se lanzaron inmediatamente, sacándolo a la superficie en segundos. No respondía. Los paramédicos llegaron en minutos, pero fue declarado muerto en un hospital cercano por una grave lesión en la cabeza. Los investigadores encontraron rastros de protector solar mezclados con agua de la piscina en la cubierta, y luego recuperaron la botella casi vacía del basurero detrás del puesto del salvavidas. Las huellas dactilares de Derek fueron identificadas en la tapa. Durante el interrogatorio, admitió haberlo esparcido como una broma y dijo que solo quería hacer que la plataforma fuera extra resbaladiza para reírse. Fue acusado de homicidio involuntario y de poner en peligro de manera imprudente. La piscina reabrió semanas después con un nuevo piso de seguridad y un cartel permanente advirtiendo al personal que mantenga la plataforma seca en todo momento. Gracias por ver. Haz clic para más historias como esta.